El negocio esencial de su vida es salvar su alma. Cristo dijo: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? San Mateo 15:2. ¿Para qué sirve la vida? No se puede negar estos dos. Hecho 1, hace poco tiempo usted no existía. 2, dentro de poco tiempo usted no existirá. Primera pregunta: ¿de dónde venimos? De Dios. No hay vuelta de hoja. Tenemos que demostrar que un reloj necesita un relojero. También su cuerpo y alma poseen un orden que revela una inteligencia, Dios. Una inteligencia extraordinaria, como dice el filósofo romano Cicerón. Y la Sagrada Escritura agrega: porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, ¿cómo no echaron de ver más fácilmente al Señor del mismo? Sabiduría 13:9. Y San Pablo: los paganos no tienen excusa por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romano capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda pregunta: ¿a dónde nos dirigimos? No somos animales. Una mosca, un perro, no pueden escribir ni leer esta página. En la tierra solamente nuestra inteligencia dominan así la materia. Se necesita un espíritu para pensar y juzgar. Ni bondad ni justicia pueden dividirse en pedazos. No puede haber justicia a medias. Una cosa o es justa o es injusta. A diferencia de nuestras ideas, nuestro espíritu es inmortal. Así, nuestra inteligencia y nuestra voluntad no pueden morir, pero lo queremos o no, dejaremos esta vida. Ustedes no saben si lo que sucederá mañana, pues, ¿qué es su vida? Es humo que aparece un momento y luego se disipa. Santiago 4:14. ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Quién lo puede decir? ¿Los hombres? No. Un carro no escoge por sí mismo su camino, sino aquel que lo maneja. ¿Existe alguien que haya regresado a este mundo después de morir para decirnos lo que nos espera después de la muerte? Pero aunque así fuera, eso no nos importa, ya que no se persuadirán ni aun cuando alguno resucite de entre los muertos. San Lucas 16:31. Un hombre no es más que eso, un hombre. Únicamente Dios puede dar la respuesta y ya la ha dado. En el Antiguo Testamento, Dios habló mediante los profetas. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos dice todo lo que debemos saber. Ha demostrado que era Él quien habló. Ha hecho lo que solo Él puede hacer, milagros. Los hombres lo han atestiguado a costa de sus bienes, de su reputación y de su vida. No tenemos certeza mayor que provenga de los hombres. Nuestro Señor Jesús, el Verbo encarnado, nos ha dicho: los justos irán a la vida eterna, los condenados al suplicio eterno. San Mateo 25:46. ¿Cómo se dividirán unos de otros?
Dios dará a cada uno según sus obras. Romanos 2, 6. Cosa necesaria, pero que raramente sucede en esta tierra. ¿En qué consiste esta vida eterna? ¿En qué consiste esta vida eterna y por qué este suplicio? Acuérdense que somos inteligencia y voluntad. Viviremos siempre de este modo. Dios nos ha creado así por amor. Porque Dios es bueno, nosotros existimos, dice San Agustín. Nuestra felicidad consiste en conocerlo bien, recibirlo y comunicarlo. La felicidad de las felicidades, dice el santo cura de Ars, es poseer con toda nuestra alma al Dios infinito, que es el Espíritu de caridad. San Juan 4:24. Dios es el único que no separará a nuestra muerte, como desaparecerá los bienes de esta tierra. Si nos salvamos, lo veremos cara a cara tal cual es. Primera de Corintios 13:12. Y viviremos eternamente con Él en una felicidad eterna. Así comprendemos mejor lo horroroso que es perder a Dios, pero no podemos comprenderlo enteramente porque no podemos comprender su finitud de Dios. El ojo del hombre no vio, ni el oído escuchó, ni el espíritu del hombre puede comprender lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dice San Pablo, 1 Corintios 2:9. Pero podemos comprender mejor una cosa si miramos su contrario. Se debe estar en la miseria para apreciar mejor la comodidad, enfermo para apreciar mejor la salud. Apliquemos lo dicho a nuestra salvación eterna. La alternativa es terrible. Salvación o condenación. Condenarse quiere decir ser cortado y separado de Dios, que es el bien supremo y fuente de todos los bienes y felicidades. Esto no lo podemos comprender, nos excede y para ayudarnos, Dios ha unido el fuego a la condenación. ¡Cuánta miseria! Dice San Buenaventura, discípulo de San Francisco de Asís. Sí, cuánta misericordia. Todos sabemos lo que significa quemar y lo que es quemarse. Por lo tanto, el asunto de nuestra salvación es grave. El cielo o el fuego eterno. Salvaos al fuego, dice Cristo, San Marcos 9:49. Del mismo modo que la sal penetra y conserva los alimentos, así puede ser que tú te quemes eternamente en el infierno. Si menosprecias los mandamientos de Dios y sigues tus caprichos pecando. Sin embargo, si te arrepientes, Dios perdona. Cuenta con tu perdón y tu misericordia si cesas de ofenderle. Pues Él ha dicho, el que me ama guarda mis mandamientos. San Juan 14:15. Dios te ama. ¿Seguirás ignorándolo por tu ingratitud? Considera especialmente el pecado de ingratitud hacia Dios, dice San Francisco de Sales, que es el pecado general que atrae a los otros pecados y los hace infinitamente mayores. Abismo de ingratitud. ¿Qué haces por Dios que tanto hizo por ti? Dios os ama. San Juan 3:16.
El más ignominio y despreciable ofender al que ama que al que juzga. Si tú no amas a Dios y no reparas por tus pecados, te alejas del amor de Dios mismo que es amor. Te alejas de Él y a la hora de la muerte, qué terrible despertar. Irás a las llamas eternas con el rico malo. San Lucas 16:24. Un gran abismo te separará de Dios que no puede salvarte sin ti, dice San Agustín. Si no hacen penitencia, todos perecerán. San Lucas 13:3. Dijo nuestro Señor Jesucristo: no digas ocuparse únicamente de la propia salvación es egoísmo, propio interés. Mejor me ocupo de mejorar este mundo. Por supuesto que debes cumplir tu deber en esta tierra. Es más, serás juzgado de toda palabra inútil, y es decir, de toda palabra que no se dirija lo único necesario. San Mateo 12:36 y San Lucas 10:42. Por eso, ¿crees tú amar al prójimo sin ayudarlo a ir al cielo con tus oraciones, tus palabras y ejemplos? Santa Teresa de Jesús dice: si nos conmovemos por los males de esta tierra, que al cabo sabemos que tienen que perecer en esta vida, ¿cómo no deberíamos tener mayor compasión por los suplicios eternos? ¿Acaso podemos decir que cumplimos con nuestro deber de amor al prójimo si lo dejamos en la ignorancia del fuego que le espera? La Sagrada Escritura precisa: Dios advierte al sacerdote diciendo: si tú no previenes y hablares para amonestar al impío que se aparte de su perverso camino y viva, ese impío morirá en su iniquidad. Mas yo demandaré que de tu mano su sangre. Si tú amonestares al impío y éste se convirtiese de su maldad y su perverso camino, él morirá en su iniquidad, mas tú habrás salvado tu alma. Ezequiel 3:18-19. Si tú deseas el bien de tu prójimo, ¿qué mejor le podrás procurar sino ayudarlo a salvar su alma? Si no alcanzas su salvación por tu culpa, ¿de qué le habrá servido entonces tus obras de caridad? La salvación es un bien mayor que toda la creación pasará, mientras que la salvación no, dice San Agustín. Y el Evangelio nos dice: granjéense amigos que los reciban en las moradas eternas. San Lucas 16:9. San Roberto Bellarmino nos insta a trabajar para nuestra salvación eterna. Un condenado da más aumento al sufrimiento y castigo de los que precedieron en las llamas eternas, en las que todos se odian y torturan mutuamente. ¿Por qué preocuparse en la salvación? ¿Acaso eres tú un ángel, ya que piensas que sin problema permanecerás indefectiblemente en el estado en que crees estar? Estás más seguro que los niños de Fátima, a los que la Santísima Virgen les mostró el fuego del infierno, en el que se queman los pecadores y demonios. Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y San Pablo, el apóstol de los gentiles, es decir, las naciones paganas,
escogido por el Señor el camino de Damasco y transportado al tercer cielo, después de haber sufrido mucho por Cristo, todavía temía poder condenarse. San Pablo temía poder condenarse. 1 Corintios 9:27. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte: a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, viene la muerte y el alma está juzgada. Santa Catalina de Siena dice: cada quien puede y debe esperar adjudicarse esta esperanza para postergar la enmienda de su vida. Que nadie cuente con esta última hora, que nadie se espere al instante de la muerte para enmendarse. ¿Por qué no se habla mucho de este tema? Ustedes son los únicos que hablan de estas cosas. Al cabo, hay varias moradas en la casa del Padre. Ustedes representan solamente un tipo de espiritualidad, nos dicen algunos. Es cierto que en la casa del Padre hay muchas moradas, San Juan 14:2, pero para eso es necesario llegar a la casa, y para llegar a ella el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran, dijo Cristo, San Mateo 7:14. Toma el camino, sea de Cristo que es el camino, y escoja la morada. Obra en su salvación con temor y temblor, dice San Pablo a los Filipenses 2:12. Dios ha querido hacerse hombre para pagar sobre la cruz el precio de nuestra salvación eterna. ¿Y tú te atreverás a despreciar su sangre? Si lo haces, morirás solo. Esta misma noche le pedirán cuenta del alma. Lucas 12:20. Este negocio se soluciona una sola vez en la vida: el cielo o el infierno. Dice Santa Teresa que en el importante negocio de nuestra salvación no tenemos que darnos por satisfechos hasta que hagamos todo, absolutamente todo, lo que está de nuestra parte. Y la misma santa, a ejemplo de San Judas Tadeo, en su epístola nos invita a salvar a nuestro prójimo, arrebatándolos del fuego. Judas Tadeo 23. Así pues, soluciona el negocio de tu salvación. Solucionemos nuestro único negocio. San Bernardo decía, y no cesaba de repetir: a las niñerías de los pequeños las llamamos así niñerías, y a las de los mayores los llamamos negocios. Nuestra felicidad está en la búsqueda del camino del cielo. Y Santo Agustín: así lo ha dispuesto Dios, que todo espíritu desordenado se convierta en su propio suplicio. Solo de este modo obtendrás la paz de los hombres de buena voluntad, esa paz que sobrepasa a todo conocimiento y que es el inicio de la vida eterna. Abandona esa masa que se precipita al infierno, dice Santo Agustín, el gran convertido de Hipona. No descuidemos el único negocio de nuestra vida, la salvación eterna. Haga una y otra vez los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola, que fue, en palabra del Papa Pío XI, los ejercicios fueron el código más sabio y universal de las leyes de la salvación. Y esos ejercicios de Santo Ignacio, dice el mismo Papa, son un instrumento incomparable para la salvación de las almas. Eso lo dice en su encíclica Mens Nostra, sobre los ejercicios de Santo Ignacio. Y el mismo pontífice dice que los ejercicios de Santo Ignacio son el código perfecto que debe emplear todo buen soldado de Cristo. No es que se trate de menospreciar otros ejercicios de este tipo, por cierto, en uso, pero en aquellos que están configurados de acuerdo al método ignaciano, todo está arreglado con tanta sabiduría, todo está en coordinación tan estrecha, que si no se opone resistencia a la gracia divina, renuevan al hombre desde su interior y lo devuelven completamente sumiso a la divina autoridad. Hermanos, hay una muerte, un juicio,
una eternidad feliz o infeliz. Con el pecado no se discute. Tenemos que salvarnos cueste lo que cueste. Como decía el santo hermano Pedro, hermanos, acuérdense, un alma tenemos, si la perdemos no la recobraremos. Y no es porque hay gente que no cree que las cosas cambian. Las cosas son lo que son. Las cosas son lo que son. Mi opinión no vale nada en la medida que no concuerde con la realidad. Alguien dijo, respete mi opinión. ¿Y cuál es tu opinión, Señor? Mi opinión es 2 y 2 son 5. Puedes pensar lo que quieras, pero 2 y 2, aunque usted lo piense y lo quiera, bien nunca serán 5. Hay un cielo o infierno. Dios es justo y llama a todos a la santidad y a la vida eterna. Y los que no quieren el cielo, ¿qué quiere que haga? Irán al infierno. Que Dios nos preserve. Hagamos el firme propósito de pedir a Dios luz y de cumplir sus mandamientos para no caer en la desgracia de las desgracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.